Y esa semana me fui muy triste, me dio mucha tristeza porque no le dije al apóstol, le dije al Señor. El Señor hace mucho tiempo que nos viene diciendo. Y yo sí tenía en mi mente algo preparado. Y yo decía, Señor, ese era el mensaje. Y Señor, y me negué al Señor. ¿Será que el Señor me da otra oportunidad? Pensaba yo. Y esa semana estuve muy triste. Y luego predicó un hermano, el hermano Edward. Tremenda palabra. Y yo con esa tristeza. Yo muy triste, hermanos. El Señor hace rato viene diciendo a cada uno, viene hablando de que somos soldados y si no tenemos esa arma, yo la tenía y el Señor me dio la oportunidad de que la diera, pero le dije que no. Y yo creo que a los que hoy el Señor les preguntó, vayan a la casa y hablen con el Señor y díganle que los perdone, porque a mí me dio mucho dolor, a mí me dio mucha tristeza, porque yo dije, Señor, y donde ya no tengo más oportunidades, era hablar con el Señor, era dejarme usar, porque es que ni siquiera somos nosotros. Luego se me dio la oportunidad nuevamente y yo me debatía como a todos ustedes. Yo no soy digno de pararme aquí y dar palabra, pero el Señor en estas prédicas que han pasado estos días ha dicho, ninguno es digno, ninguno. Solamente yo les doy la oportunidad de que sean dignos. No hay uno que se pare en ningún altar de ninguna congregación y que diga, soy digno, no, ninguno. Entonces te va a dar la oportunidad nuevamente y aquí estoy, me dio la oportunidad. La gloria es para el Señor. Y si en algún momento se sienten mal por la palabra, quejas y reclamos con el Padre, con el Señor o con el Espíritu Santo, ya se entenderán. Porque que eso no vuelva a pasar con ninguno. Puede ser que diga el Señor que dé palabra acá o que sea en otro lado y si no la tenemos y quizás ese día seamos llevados a su presencia o ya no van a haber más oportunidades. Y de pronto se nos puede demandar y así sería peor. Hermanos, yo me llenaba, me, me, me juzgaba y yo decía, yo no soy digno porque es que en ocasiones hemos hablado de que la familia de cada uno de los siervos que servimos al Señor debe estar completa, que debemos estar en completa santidad y yo me llevaba a pensar, si yo no lo estoy, si yo no estoy, Señor, pero si mi familia es esta, si mi familia está acá, el mismo Yeshua dijo, ¿cuál familia? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, la palabra que tenía para predicar, que no la di, y se la voy a contar, era o es testimonio. Pero cuando el Señor me dio la oportunidad nuevamente, entonces me le puso otro más. Entonces ya la palabra se llama, ¿qué olor tiene tu testimonio? ¿Qué olor tiene tu testimonio? Porque es que todos acá hemos sido bendecidos con milagros. El ministro lo decía estos días, solamente que estemos aquí vivos es un milagro. Y si cada uno nos miramos y las luchas que tenemos, a cada uno el Señor nos ha hecho un milagro, ¿cierto? Y eso es un testimonio que debemos dar. Eso es un testimonio que debemos constantemente estar dándolo para la gloria del Señor, no para nosotros. Y en ocasiones el testimonio de nosotros se va, lo dejamos, se pierde. Testimonios de salud, enfermedades que se han sanado, problemas en cantidades de cosas, ya a punto de morir, luego el Señor nos bendice. ¿Y qué testimonio estamos dando? Y yo me debatía porque me quedaba en ocasiones tarde de la noche preguntándole al Señor, ¿será que sí debo dar esto? ¿Será que debo o no debo? ¿Será que, Señor, será que permites que esté tal y tal hermano en la congregación para que podamos hablar, para que él pueda entender? Y tristemente, pues en estos momentos no están acá. Estos días que yo me debatía con esto, el Señor me permitió poner un mensaje a un hermano y pedirle perdón, porque yo lo tengo en mi corazón y lo que el ministro decía ahorita, somos soldados del ejército del Señor. Y en ocasiones, cuando nosotros nos retiramos de una iglesia o cuando hay hermanos que se retiran, sea de esta o sea cualquiera de las iglesias, se vuelven objetivos militares de nosotros. En vez de nosotros ir
hablar con ellos, a rescatarlos, quizás no a darles palabras, sino en amor, qué te hace falta, qué necesitas, cómo estás, lo rechazamos. Y si en ese momento necesita un abrazo o una palabra, no de la Biblia o no del Señor, no para juzgar, sino un abrazo, nosotros no, nosotros lo rechazamos. ¿Qué hacemos? Que esa persona se vaya. ¿Y qué dice? ¿Qué testimonio? Ese es el testimonio que dan. Entonces yo decía, Señor, en estos días hablaba con unos hermanos y me decían, pero es que tales hermanos no dan testimonio, pero es que en tal iglesia no dan testimonio, pero es que tal persona no da testimonio. Y yo pensaba, yo, Señor, así somos todos. Juzgamos, juzgamos y no nos miramos el testimonio de nosotros. Entonces, cuando estuve hablando con uno de los hermanos, le di a leer una nota que tenía y la nota hablaba de olor, un olor fragante para el Señor. ¿Éramos nosotros o somos nosotros? Y yo dije, ay Señor, el testimonio de nosotros ya huele maluco. Estamos podridos en muchos, en los que no, gloria al Señor. Y entonces le pregunté y me decía que yo qué podía hablar para no ir a juzgar y para no caer también en lo mismo. Y entendí que debemos, yo tomé nota acá, debemos de decirles a los hermanos cuando los hermanos están bien hermosos, bien bonitos y huelen bueno. Debemos de decirle en lo físico y no lo hacemos, a veces somos muy egoístas. Quizá un hermano, no, es que pues con los hombres no soy capaz, pero entre las mujeres también hay mucho egoísmo. Yo lo he hecho con unas hermanas porque tengo un poquito de confianza, con las otras no porque me da pena y me las tengo pues porque por ser hombre, ¿cierto? Pero hay otro problema, que también debemos decirlo en lo espiritual. Cuando un hermano está abajo espiritualmente, que ya empieza a tener ese aroma no tan grata para el Señor, también debemos de decirle a todos, sea a mí, sea a cualquiera, sea a la distancia en otras congregaciones, porque eso nos toca a nosotros. La palabra dice que exhortarnos en amor a cada uno, en amor, no decirle, hermano, te estás perdiendo, ya estás podrido, no estás en el infierno. No, no, hermano, ¿qué pasa? Y estos días hicimos una reunión, el Señor lo permitió, y nos hablamos de perdón cada uno. Cada uno nos hablamos de perdón y nos perdonamos y corregimos un poco de cositas que habían ahí que el enemigo estaba metiendo. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hablo de tu palabra? ¿Qué digo? Y en las conversaciones decía, pero es que, ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta letra? Si no me están haciendo caso en nada. No me están haciendo caso en nada. Entonces me permitió leer en Proverbios 29:7. Como el ungüento, el perfume da alegría al corazón. Así es el que alegra a su amigo con el consejo del alma. Debemos de alegrar a nuestros hermanos con consejo del alma, consejo de parte del Eterno, consejo con amor. Entonces yo me debatía y seguía en la palabra y entonces leí una parte muy bonita cuando el Señor habla de aromas. El Señor habla de aromas en Éxodo, porque el mismo Señor y yo sentía su aroma. O sea, yo soy unas personas de las que yo tengo un olfato muy sensible y siento las aromas, las percibo muy fácil. Y digo, el Señor, qué aroma tan deliciosa tiene y debe tener, porque el Señor es aroma. Entonces lo leí en Éxodo 30. Para que vamos a la palabra en Éxodo 30, verso 34. Éxodo 30, verso 34. Entonces, Jehová dijo a Moisés, toma unas especias, extracto de caña y aromática galvano, aromático e incienso puro, y cada una de estas será igual de peso. Con estas separarás incienso de obra de perfumista, mezclado y puro será santo, de perfumista.
Molerás una porción de él muy fino. Luego lo colocarás ante el testimonio en el tabernáculo temporal, en el lugar donde me encontraré contigo, y será santísimo para ustedes. El Señor mandó preparar unas especies. Vamos en 36. Luego verso 37. El incienso que van a preparar no lo harán de composición similar, te será santo para Jehová. Cualquiera que prepare otro similar a este para perfumarse con él será excluido de entre su pueblo. Y luego yo preguntándole al Señor, diciéndole, como un perfumista, el Señor es un perfumista. Él mismo dio las órdenes de qué se preparaba y cómo se preparaba. Y luego me devolví a Éxodo 25. Nos podemos devolver a Éxodo 25. Con esto prepararás aceite de la santa unción. Será un ungüento mezclado de obra de perfumista. Será del aceite de la santa unción. Ungirás con esto el tabernáculo temporal y el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar con su incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y el lavatorio y su base. Verso 29. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que lo toque será santo. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás a fin de que me sirvan como sacerdotes. Después hablarás con los de la casa de Israel y les dirás a este me será el aceite de la santa unción a través de sus generaciones. No derramarán sobre el cuerpo de una persona, ni lo harán otro similar, es santo y será santo para ustedes. Cualquiera que prepare otro similar a este o que ponga él sobre uno ajeno, el sacerdote será excluido entre su pueblo. El Señor nos ha dicho a nosotros que somos reyes y sacerdotes, estamos siendo preparados para eso, ¿cierto? Entonces el Señor está permitiendo y dice aquí en su palabra que para que unja a los hijos de Aarón. Si el Señor nos está diciendo a nosotros que vamos a ser reyes y sacerdotes o que lo somos, también está permitiendo que tengamos ese aroma agradable para el Señor, ese aroma que no van a tener los del mundo. Entonces, hermanos, estemos pendientes, estemos atentos, qué aroma tenemos, cómo estamos ante el Señor, si Él siente aroma grata o está sintiendo aroma no grata. En las otras prédicas, yo estuve por ahí revisando prédicas y el Señor nos hablaba. El Señor nos habló hace mucho tiempo y el apóstol lo estaba hablando en la prédica pasada. Y el Señor nos decía cómo vestirnos a los hombres y a las mujeres. Yo no sé si de pronto lo recuerdan. Varones, no se vistan con ropa ceñida, no tienten a las mujeres. Cuando vayan a comprar una ropa, pregúntenle al Señor. Y yo creo que a nivel congregacional o quizá en el arca se nos está olvidando. Mujeres, pregúntenle a papá qué ropa deben comprar. ¿Cómo nos debemos de reportar aquí ante el Señor vestidos, vestidas? Porque es grato, venimos para el Señor, venimos para una celebración con papá, ¿cierto? Entonces, en la prédica, yo estuve predicando y decía, ¿qué significa las vestiduras o los blue jeans rotos? ¿Qué significaba que el enemigo, pobreza, miseria? Y esta semana yo veía, casi todos teníamos blue jeans rotos, desgastados, los más rotos están. Empezamos con unos desgastaditos y están los más rotos. Hablen con el Señor. No soy yo, hablen con papá. Porque estamos omitiendo su palabra. Entonces venimos y escuchamos su palabra, pero nos vamos y ya volvemos al mundo y compramos. Hermanos, ¿en qué se diferencia el pueblo del Señor con el pueblo de la calle? Del mundo. Yo estaba con el hermano Carlos esta semana
comprando algo, mujeres por todos lados totalmente destapadas, con blue jeans totalmente rotos. Si le decimos a una hermana que vaya y les predique y que les diga lo que el Señor nos dijo a nosotros, ¿será que se puede? ¿O será que van a dar el testimonio de este? Me va a decir a mí que me vista de tal manera si no nos diferenciamos. No estoy diciendo que todos, ni que en esta iglesia, ni que no, estoy diciendo a nivel congregacional, sea donde sea, el Señor está hablando a todos. A todos. Y vamos a venir un miércoles, Señor, para su presencia. Voy a danzarte, yo quiero estar cómoda porque quiero agradarte. También a los varones. Hay una administración, cayó mal caída. Señor, ¿por qué no me has ministrado? Hace tiempo que no siento tu ministración. ¿Cómo lo va a ministrar, hermana o hermano, si no está en el estado de... El Señor nos hablaba de honra. Nos ha hablado por medio del hermano Edward. Honra. Debemos de honrar al Señor en todo momento. Afuera. También acá. Acá más todavía. Y no estamos honrando al Señor. Estos días el ministro de alabanza, el pastor Wilder, puso algo que decía, no cojamos celular, no comamos todo. Y el apóstol dio una palabra de parte del Señor, que ayunáramos redes sociales, celular. Hermanos, eso también nos está contaminando. Gloria al Señor porque estos días lo hemos hecho y hemos sentido esa alegría, ese gozo de tanta contaminación. Los grupos, abramos los grupos para hablar de la palabra del Señor. Está sucediendo algo en el grupo del Arca o en los otros grupos que parece el cuento del pastorcito mentiroso. ¡Ay, el Arca! ¡Ay, el Arca! Cuando suene algo, cuando vayan a enviar algo que sea de parte del Señor, 136 mensajes, se pasó. No lo vimos. Y era palabra del Señor. ¿La cogieron? ¿Pero cuál? Ya no está. ¿Por qué? Porque se han mandado muñequitos, mire para allá, mire para acá, una cosa. Estamos en guerra. Estamos en guerra. En las otras enseñanzas y de la de los martes se habló y nos han hablado que somos soldados. El ministro, yo había recién llegado y me dijo, hermano, tranquilo. Somos soldados de guerra, haga de cuenta que usted es un avión, yo se lo he dicho ya a otros hermanos. Que usted es un avión militar y usted va volando para la guerra y aquí van los otros hermanos. El que apague uno va cayendo. El enemigo va poniendo el objetivo y va cayendo. Avance usted. Pero cubrámonos, porque si ustedes van conmigo, vamos con el Eterno, no va a pasar nada, vamos a avanzar, vamos a ir a la guerra y vamos a tener la victoria de parte del Padre. En la enseñanza del martes, ese ministro que nos habló ahí también hablaba de la ropa, de nuestras vestiduras que huelían maluco. Yo dije, ay Señor, Padre, también lo estás hablando por este lado. Y yo me puse a estudiar la reina Esther para presentarla ante el rey y las otras concubinas, por supuesto, pero en este momento la reina Esther, ¿qué hicieron con ella? La prepararon con unos ungüentos, con unas aromas agradables para presentarla ante el rey. Y yo dije, no, un momentico, y puse la película y me la vi para poder hablar. La película tremenda, muy bonita, porque la reina, a todas las concubinas les permitieron escoger lo que quisieran. Y ella le dijo a la sierva que la estaba preparando, no, tranquila, lo que usted escoja, yo acepto. Y las otras decían, no, este vestido, este collar, esto, y ella decía, no, como usted me prepare, yo acepto. O sea, con esa humildad para presentarse ante el rey. Y mire que halló gracia ante el rey. Pero la prepararon. No pasó ante el rey con vestiduras sucias ni con mal olor, con olor grato. Obediencia. Cuando venimos acá, yo soy uno de los que en ocasiones he estado pues en este lado, ustedes han notado. Y me da mucha tristeza cuando yo tengo la presencia de ver de que muchas veces no se obedece. No honramos al Señor. Es que el que está aquí parado es una vasija, pero el mensaje es de parte del rey. Entonces, si uno está hablando, una persona, un ministro, alguien en la calle, nosotros debemos de tener reverencia, obediencia, respeto.
Pero si estamos pegados del celular, hablando con el del lado, hablando con el otro, mirando, durmiendo, el Señor dijo respeto, honra, obediencia. Lo dijo por el lado de una prédica del pastor Wilder, luego con Edward, luego con el apóstol, lo ha hecho por muchos. Y habló de amor. Yo he hecho un seguimiento a las prédicas de amor, de amor. Habló de amor cuando estuvimos en el auditorio, por el lado de la hermana, habló de amor. Esta semana estaba diciendo el apóstol que encontró una prédica cuando la hermana fue ungida. Yo creo que cada uno debíamos de buscar esa prédica. Me da mucha tristeza porque uno de los hermanos que yo pedía que estuviera acá era Andrés. Yo hace poquito le dije, a mí me pidieron que predicara y dije que no, hermano, tenga la prédica suya porque usted tiene un gran testimonio. Ya huele a malo. Y ese testimonio yo me atrevo a decir el nombre porque el Señor me lo permite. Y yo le dije, hermano, usted tiene un testimonio muy grande. Tiene un testimonio, venga a él. Yo, ay, algún día sí, es que yo para hablar, y yo tampoco. Pero cuando salimos de la celebración hablamos con todos muchos. Hablamos que hasta no dejamos hablar a los demás. Y él tiene un testimonio, igual que todos, pero es grande, es hermoso. El Señor lo revivió. Qué tristeza que de pronto mañana pasado mañana ese testimonio empiece a tener mal olor, hasta que se pudra y se pierda. No solamente en él, en nosotros, en cada uno. Yo cuando tenía hogar, viví, de los 9 años de mi hija menor, viví 8 en el hospital. Cuando llegué a los pies del Señor, era un mundano. El Señor me empezó a transformar y me dio la gloria. Y es un testimonio muy bonito porque 3 mujeres en la casa, 3 mujeres en el hospital en diferentes situaciones. Y el Señor la sacó de allá. Pero ese testimonio ya huele maluco. Gloria al Señor. Y les doy autoridad para que cuando el Señor no lo permita, esté mi testimonio volviendo maluco, me digan, hermano, usted mismo lo predicó, ¿qué está pasando? Porque lo hemos hecho estos días, porque el Señor no lo ha permitido. Hermano, ¿dónde estabas? Hermano, ¿estás? También deseaba que estuviera el hermano Nelson y la esposa, porque yo lo llamé a él y le pedí perdón y me dijo que no había que perdonar. Cuando nosotros deseamos mucho que un hermano esté, en ocasiones hasta cansamos y decimos palabras que no debemos de decir. Entonces el Señor nos está diciendo, incluso ayer nos lo dijo, con amor. Yo quizá en un momento cometí un error y quizá lo presioné mucho o los presioné. Ya le pedí perdón y hubiese querido que estuviera acá. No está. Se siente muy grato cuando hay personas que lo abrazan a uno. El esposo de la hermana Natalia es uno de esos. Y el hermano Juan Pablo es uno de esos. Que yo hubiese querido que estuvieran acá. Yo le decía al Señor, pero es que yo no sé hablar. Yo no sé cómo hablar. Y me vi en las vigilias. En la tercera vigilia dice, los profetas podrían ser músicos, granjeros o líderes que cualquiera y cualquiera que hablara con denuedo. Y yo, ay Señor, es que yo con denuedo no hablo. Yo no soy elocuente, yo no soy capaz de hablar, Señor. Profetas podrían ser músicos, granjeros, y ahí póngale entonces su labor. Podría ser pintor, podría ser lo que quiera hacer. Para animar al pueblo a cantar al Señor, y me da esa alegría. Yo esta prédica la tengo con la fecha martes 28, mes 6, cuando el pastor Wilder el sábado le entregaba el micrófono a los hermanos, animándolos a cantar, a declarar, a profetizar. Y yo estaba acá y me daba ese gozo porque es que esto lo estaba deseando yo, orándole al Señor. Y yo vi que ninguno dijo que no. Y yo, ay, gloria al Señor.
que él le pasaba el micrófono en medio de la alabanza y fue algo nuevo, fue algo muy bonito y fue algo que está aquí en la tercera vigilia. Y yo, gracias te doy, Señor, porque eso que sucedió en la vigilia del viernes y luego sucedió porque el Señor lo permitió en la prédica del sábado. O sea que nosotros sí tenemos el de nuevo de hablar. Yo decía que no era capaz y estos días el Señor me dijo, sí, se me estaba dando la oportunidad de predicarle a mujeres. Yo no he querido, pero el Señor me lo permite. Y le predicaba a una mujer, y le predicaba, y nos sentamos a tomar tinto, eso fue en el trabajo, y me decía, venga, ¿usted qué sabe? Venga, ¿usted qué sabe? Venga, entonces, ¿usted qué sabe tanto? Me va a explicar de esto. Y cuando yo después me fui, yo qué sé tanto, el Señor nos da el de nuevo para hablar con esas personas. Y ya no lo había, y se me vino a la mente que el apóstol ya no lo había predicado. Usted le va a hablar a su gente. La persona que está en los otros puestos, en las otras partes, le habla a esas personas para la cual está preparado. Y yo, gracias Señor, porque yo decía que no, pero mire que si ella me decía, pero venga, ¿qué pasó? ¿Me va a explicar esto usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué? Y hablamos, pero cuando yo me fui a ir, que ya habíamos terminado, yo dije, yo estoy hablando, yo le estoy diciendo a ella me dice, ¿usted qué sabe? Yo decía que no podía hablar con ella, yo no era capaz, no tengo ese de nuevo. Y sí, el Señor nos lo da. Nosotros no tenemos nada, pero el Señor nos lo da. La gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Voy a compartir una palabra que encontré, algo que encontré y lo compartí con el hermano Uber y de ahí fue donde salió la parte de la prédica, el olor fragante. Y lo voy a leer para que cada uno lo tengamos. La gloria es para el Señor porque somos olor fragante para nuestro amado Rey. Y de ahí, de que leí esto, el Señor me permitió entender algo que también se los voy a compartir en breve. Ya mira. Esperamos acá que ahora un momentico. Hermano, mientras abre acá, hermanos, que esta palabra hoy nos la llevemos. Vayamos, si el Señor lo permite, a todos los estudios, estemos en todas las prédicas, estemos en lo que podamos. Estuvimos en una prédica de la pastora profeta Irma. Cuando él estaba terminando nos puso una tarea, no sé si la mayoría la hicieron. Y fue, mírense al espejo, mirémonos al espejo. Yo hice la tarea, pero yo me ponía a pensar, mirémonos al espejo. No sé si ustedes la hicieron. Si no la han hecho, vayan, mírense al espejo. Y por el derecho se preguntan, ¿qué olor tienen ante papá? Y si tienen un olor bueno, gloria al Señor. Y métanse en presencia para que tengan un olor más chévere, todavía más bueno. Una fragancia más agradable. Porque cuando uno se mira al espejo, la tarea era solos, con mucha seriedad. Ahí se da cuenta uno realmente el desorden en ocasiones de vida. Las mentiras. Lo que tanto juzgamos. Pero al final, lo bonito es que papá nos muestra que somos su creación y que aún estando vivos delante de ese espejo, somos hechos a su imagen y semejanza. Y Él nos permite que retomemos eso que estamos viendo y si pueden tomar nota y lo corrijamos en amor delante de papá. Una prédica que nos dio el pastor Wilder, muchas prédicas, ¿cierto? El Señor le preguntaba a Adán y Eva que dónde estaban. Que dónde estaban. Y el pastor Wilder dijo, ¿será que el Señor no sabía? Y yo me preguntaba, yo decía, y él dijo, ponga a cada uno su nombre. Y el Señor le está preguntando dónde están. Y yo era, Señor, ¿será que es que ya volvemos maluco para el Señor? Estamos escondidos. Hemos hecho algo y no nos hemos puesto a cuentas. Y el Señor nos está preguntando,
¿dónde están? Yo no sé si cada uno puso su nombre, yo puse el nombre Cristian, ¿dónde estás? Y, ay, Señor. Triste, porque en esos días también fue uno de los que yo le había dicho que no iba a predicar, que no iba a dar la palabra. Y le digo al Señor que no lo voy a volver a hacer. Las veces que me da la oportunidad lo hago. Y también que no me voy a quitar el uniforme. Porque una vez dije, 2 veces dije que lo iba a quitar. No soy digno, no soy capaz, tengo esto y esto, me voy a quitar el uniforme. Y gracias a la ministra que me dijo, no, el error es de ellos. Y si usted tiene algo, corríjalo y siga y avance y avance. Porque si se lo quita y se va atrás, y la gloria es para el Señor porque no permitió. Yo me lo iba a quitar, yo me iba a quitar el uniforme y el Señor no permitió. Bueno, hermanos, el perfume y la esencia fueron importantes en el pensamiento judío. Durante miles de años, esencias y espiritualidad. En el judaísmo, nuestro sentido del olfato se considera sagrado. En hebreo la palabra significa olor, reah. Tiene, no sé si lo pronuncié bien, tiene la misma raíz de la palabra ruah, que significa alma. La Torá relata cuando Hashem creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. Está en Génesis 2:7. El lugar donde reside nuestra capacidad de apreciar las esencias se convirtió en el sitio mismo por donde el alma entró al ser humano. Tal como hay diferentes bendiciones para diferentes clases de alimentos y bebidas, también hay bendiciones para cuando sentimos el olor de una esencia. Tremendo. Al visitar una perfumería o sentir un perfume agradable, se acostumbra a decir, bendito eres, tú Hashem Elohim, nuestro Rey del universo, quien crea especias de fragancias. También hay bendiciones para cuando sentimos olor de flores, árboles, hierbas, pasto y frutas. El perfume sagrado del templo, la Torá lo describe la belleza del Mizgan, el santuario transportable en el cual nuestros ancestros sirvieron a Hashem después del éxodo, ya ahorita lo habíamos leído, de Egipto. Este edificio estaba decorado con oro y plata. Sus muros eran enormes, con coloridas cortinas. En el centro, donde se encontraba la mayoría de los utensilios sagrados, se sentía un bello perfume. ¡Ay, qué hermosura! No sabemos exactamente de qué estaba hecha esta esencia, pero conocemos algunos de sus ingredientes, que incluían galvano, una planta resinosa, incienso y otras especies. Incluso si los arqueólogos, dice acá, lograran descubrir la fórmula del perfume, no podrían reproducirlo en la actualidad. En la Torá, en el Éxodo lo encontramos. La Torá lo prohíbe producir este delicioso incienso para cualquier otro propósito que no sea utilizarlo en el templo. Tremendo esto que me encontré, porque el Señor entró por nuestras narices su aliento de vida, su aliento, su amor, nos dio vida. Y yo me fui entonces también a la palabra y lo encontré ya les voy a decir, en Proverbios, hermanos. Proverbios 2:14. Olor agradable al Señor por medio de Jesucristo. Pero gracias al Señor, que siempre nos da la victoria en Cristo y manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento por medio de nosotros, porque nosotros somos para Jehová olor grato por medio de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden, a estos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y de estas cosas, ¿quién será digno? Olor agradable a nuestro Señor por medio de su Hijo amado Yeshua. Hermanos, somos aroma y conservemos ese aroma de nuestro Padre. Conservemos el aroma de su Hijo. Conservemos el aroma de su Santo Espíritu. Seamos obedientes. Seamos sinceros con nosotros mismos, amorosos con nuestros hermanos. Avancemos, luchemos. Cuando yo estaba terminando de escribir esto y pedirle permiso al Señor si se podía, recordaba cuando estaba muy joven que veía un programa, no sé si de pronto lo han visto, algún día lo vieron, que era de unos soldados. Y recuerdo que lo veían, yo lo veía y no me lo perdía hasta un punto de que le cogí cariño a esos soldados y me dolía cuando morían, cuando los mataban en esa guerra. Se llamaba Misión del Deber. Yo ya era tardecito y recordaba y oré, estaba orando por unos hermanos, pero también por los que han perdido ese testimonio, que no están. Pero es que la prédica pasada el Señor dijo que esos hijos pródigos van a volver. Entonces tengamos fe que vuelvan, no los terminemos de sacar, no son enemigos de nosotros, son nosotros mismos. Entonces tengamos fe y oremos para que el Señor a esos hermanos que no tienen esa aroma tan grata ante el Señor, vuelvan a su presencia y nosotros también estemos en su presencia para que el Señor nos mire como esa aroma grata para Él. También, hermanos, estemos atentos a no dar falso testimonio. En Mateo 19:18 el Señor nos habla del falso testimonio. Y ahí están los mandamientos. Entonces, si nosotros no cumplimos los mandamientos, siempre vamos a tener una nube de testigo mirando que nosotros sí demos testimonio, que sí estemos haciendo lo que es correcto ante los ojos del Señor. Pero eso no tanto. Ahí ya está, imagínense el Señor con su gran nube de testigos. Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos están atentos, están siempre pendientes qué testimonio damos. El hermano Uber estos días decía, hay que saber cantar, hay que saber hablarle al Señor. Y nosotros pues, cuando llegamos al Señor, en ocasiones hablamos y el Señor quizás hasta en unas nos cumple por amor y en otras. Cuando yo estaba bregando a sumergirme, que vivía en mi hogar, y le decía al Señor, pero es que es imposible. Es mejor estar solo porque es imposible. Y me dejó solo. Entonces, hay que saberle hablar. Y decía, no puedo, Señor, es que me siento más bien cuando estoy solo. Me temor que el Señor me colabore y me colaboró. Hay que saberle hablar al Señor en muchos sentidos. Hay que saber hablar. Señor, oye, y ya que estoy solo, entonces el Señor me va a demandar, si estás solo, ¿por qué no estás en mi presencia? Ya estás solo y tienes el tiempo. ¿Por qué no lo haces? Ya no me vaya a decir que estoy cansado. Y estos días el ministro lo decía. Hay muchos que sacamos las excusas o sacan las excusas, no acá, sino en todas las congregaciones. Y decía el ministro, no tengo pasaje, no tengo aquello, no tengo lo otro. Y yo se lo decía a un varón en el trabajo hoy, que dijo, no, yo no he vuelto. Yo, ¿por qué? Yo va a esperar que de pronto mañana sí tenga la necesidad.
que de pronto por desobediencia, y ahí estuvimos hablando y le pase algo y él sí tenga que venir a la presencia del Señor. Y me mire y dijo, no, yo entonces aproveché y nada es. Porque hermanos, cuando tenemos la enfermedad, yo lo viví, yo no tenía la enfermedad, pero hubo en mi casa, no faltamos, estamos aquí de primeras. Cuando tenemos la necesidad, no faltamos, estamos aquí de primeras. Y el ministro estos días lo decía, y yo me reía porque yo esto ya lo había anotado cuánto hace. Y yo, ay padre, lo estás diciendo nuevamente. Y el ministro el sábado habló de las vestimentas. Y yo, ay Señor, si él lo dice, ya me salvé. Porque el ministro el sábado, algo que decía un hermano que dijo, ¿qué palabra la del sábado? Parecen las palabras, las prédicas como cuando yo entré. O sea que nos estamos volviendo blandengues. O sea que hay que volver a la palabra. Hermano, el Señor nos va a cortar si no somos capaces, si no obedecemos. Mire que esa palabra, ahí sí dolió, ahí sí se sintió. Todos la sentimos. Y yo ahora pensando, yo tenía la prédica en el bolsillo porque yo dije, me la voy a llevar todos los días por si me ponen a predicar. El miércoles la traje. Yo dije, Señor, a mí no me la van a hacer otra vez. El miércoles pensé que era yo, no me habían dicho, fue la pastora y a mí me dio una alegría. Porque cuánto hace que no predicaba. Y yo ya estaba pidiendo la necesidad de que la pastora, yo he visto la prédica de muchos y yo me alegro. Y por eso yo decía, qué tristeza, yo porque... Y yo le dije a la hermana Liliana, predique así, hable así tal cosa. Hermana Darly, predique así, hable así tal cosa. Y yo no soy capaz. Y yo no voy a ser capaz de decir que no. Entonces en esa prédica del sábado también se habló de eso. Y llevémoslo en oración. Y volvamos. El ministro dice 6 veces, repitamos las prédicas, porque en ocasiones se pasa. Al Señor no le podemos mentir. En ningún momento. Y el Señor nos puede hacer caer en vergüenza. El Señor le preguntó ayer a un hermano, ¿cómo no estuviste? ¿Viste la prédica? No la vio. Y eso no causa risa. Eso no causa risa porque si no están a la distancia, si algún día ven esto o lo están viendo, yo le decía, yo tenía deseo de hablar con una persona y el Señor me dio la oportunidad hoy. Le decía, ¿por qué no estás viniendo? Y me dijo, no, el Señor sabe. Y yo, eso no es excusa, porque es que, yo batallo desde acá y yo creo que me está escuchando. Y yo le dije, no, esa es la excusa de todo mundo. Pero es que en la escritura dice que sin dejar de congregarnos, porque como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos? Muchos se llevan esa base, no, yo desde acá, el sábado saco un ratico, el domingo, yo las voy viendo ahí. Pero para el Señor eso no está permitido. El Señor en cualquier momento puede llamarnos a cualquiera de nosotros y pedirnos cuenta de todo eso y entonces ¿qué vamos a hacer? Yo creo que aquí no hay ninguno de que nos podamos parar y decir, el Señor a mí no me ha hecho un milagro, el Señor a mí no me, conmigo no, con todos. Y cada día más. Tenemos muchas luchas. Hay hermanos que no están y tienen muchas luchas, oremos por ellos, pero hermanos, ánimo, levantemos en oración, oremos unos por otros, si se puede. Yo pensaba que era molestando demasiado, presionando, y estos días el ministro dijo, hablemos con los hermanos hasta que diga, hermano, no más. Déjeme que ya, yo a una persona le prediqué y le hablaba y le decía, me dijo, haga usted su vida que yo hago la mía. Bueno, hasta ahí, ya es permitido, ¿cierto? Pero vamos ante los hermanos con amor y digámosles, vayamos por los hermanos. En una de las predicas del pastor Wilder se habló de un dragón que hasta un hermano hizo un chiste, pero ese chiste, eso se fue convirtiendo en chiste y está pasando con muchos. Ese dragón muerde, inyecta un veneno y el pastor Wilder habló de que ese era el enemigo, pero que él luego se retira y pone cuidado a la víctima y espera hasta que el veneno haga efecto. 8 días, yo espero. Y ese día, por el chiste del hermano, muchos se rieron, pero ya muchos no están. ¿Qué pasó? ¿Los picó? ¿Los mordió? ¿O les inyectó ese veneno?
Ese era un chiste y se convirtió en realidad, hermanos. Hoy que estamos acá, que el Señor nos permite y a la distancia, levantemos nuestra cabeza nuevamente. Miremos si el enemigo está ahí y nos está inyectando veneno o no lo va a inyectar y no permitamos, porque Él tiene el tiempo y nos espera. Entonces nosotros nos vamos, no, el miércoles no vengo, el martes no vengo, no voy a volver a intercesión, no voy a volver acá, pues yo estoy bien. ¿Por qué? Porque mire que el Señor no me falta con empleo, con dinero, con, bueno, con cantidad de cosas, pero en el espíritu y en el corazón, ¿dónde están? No están. Entonces, posiblemente el Señor permita que no, pero fueron mordidos, se les inyectó ese veneno, se fueron endormeciendo, ese veneno les generó una gangrina, están podridos y ya van a ser devorados. Que el Señor tenga misericordia y los rescate y nos tenga a nosotros también en bendición y nos guarde. Hermanos, que la bendición sea para ustedes y la gloria para el Señor. Hasta aquí, bendiciones. Ok, seguimos avanzando. Bueno, bueno, eso nos pasa a todos.